Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Demos la bienvenida y además es un activo participante en nuestra asociación. Muchas veces ha ocupado el cargo de comisión científica, como actualmente lo está haciendo excelentemente bien. Pues sin más preámbulo, damos inicio y le cedo los derechos al doctor Alberto Díaz Toeme. Muchas gracias, bienvenido Alberto, amigo, un abrazo. Muchas gracias, Toño. Buenas noches. Muchas gracias por tu presentación y muchas gracias por permitirme estar aquí en nombre de la Asociación Mexicana de Endodoncia, todo lo que ha sido SABE, Inteligencia Dental y particularmente COA el día de hoy, que me ha permitido estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a platicar sobre una parte muy especial de lo que hacemos todos nosotros, que es, yo le he llamado endodoncia extrema, pero básicamente lo he llamado como el tratamiento de dientes endodónticamente comprometidos. Regularmente nosotros hablamos de dientes donde vamos a hacer esta endodoncia extrema en casos como los que ven en la pantalla, que seguramente todos nosotros vamos a tener en nuestro catálogo de pacientes preferidos que hemos atendido y cuyos casos nos han llenado de satisfacción. Sin embargo, el motivo de la charla el día de hoy es compartir con ustedes casos no en donde el compromiso se deba a una dificultad anatómica propiamente, sino en casos en donde existe la posibilidad patente de una extracción dental y en donde vamos a participar nosotros ahora con la información que tenemos y con el advenimiento de materiales nuevos y técnicas nuevas, la posibilidad de mantener los dientes en boca, alargarle la vida y por qué no dejarlos un tiempo grande en la boca, ¿no? Realmente en la literatura no hay mucho acerca del tratamiento de estos dientes comprometidos y en muchas ocasiones creo todos nosotros nos enfrentamos a la posibilidad de que un diente por su compromiso sea candidato a ser extraído y en esos casos cuando nosotros recibimos a los pacientes en nuestras oficinas, pues siempre tenemos esa posibilidad nata que tenemos los endodoncistas de ser conservadores, de tratar de evitar la extracción y alargarle la vida a los dientes lo más que se pueda.
Creo que ese es uno de nuestros sellos, ¿verdad? Que creo que debemos conservar, y más ahora con la tecnología y materiales nuevos que nos han permitido precisamente lograr este fin. Para ello, nosotros consideramos que el tratar de mantener un diente en esas condiciones necesita una alternativa multidisciplinaria de mucha calidad, en donde contemos con el dentista que va a rehabilitar ese diente que está comprometido. Necesitamos que esos profesionales sean responsables y competentes, y me refiero a responsables en el sentido de que cumplan con la parte de información y de tener, por supuesto, el armamentario y la tecnología adecuada para llevar a cabo estos tratamientos, ¿no? Porque aún esas personas con altos estándares de calidad profesional, existe la posibilidad del fracaso. Y bueno, es importante considerarlo, como lo vamos a ver más adelante, cómo confrontar o cómo explicar a los pacientes las posibilidades reales que tienen estos dientes comprometidos. Me he permitido, les comentaba yo que realmente hay poco en la literatura, y me he permitido hacer una serie de indicaciones que considero que son bien importantes cuando vamos a considerar la posibilidad de atender estos dientes. En primer lugar, creo yo que en muchas ocasiones estos dientes que tienen esos compromisos ya son dientes que forman parte de rehabilitaciones. Entonces, la posibilidad de buscar mantener los dientes en boca significan el mantener las rehabilitaciones en boca. Creo que todos nos hemos enfrentado con aquel pilar de un puente de varias unidades en los que se considera que la sobrevivencia de ese diente puede permitir la sobrevivencia de una rehabilitación. Es una indicación importante. Otra que también considero importante es que estos dientes son dientes de riesgo, y por lo tanto estos dientes no deben ser considerados inicialmente como pilares de futuras rehabilitaciones, cuando menos en la parte inicial de tratamiento. También considero importante que en algunas ocasiones habrá que considerar algunos pacientes o inclusive odontólogos que pueden ser nuestros referidores, que por razones particulares, que pueden ser profesionales inclusive, nos insistan en la realización de un tratamiento que pudiera significar poco esperanzador. Y recientemente, y no recientemente, sino hay hoy algunas situaciones en donde la condición de salud de nuestros pacientes contraindica una extracción. Me refiero recientemente, como sabemos ya hace algunos años, el uso de bisfosfonatos en algunas personas con cáncer o con problemas de osteoporosis o otros síndromes, requieren utilizar bisfosfonatos que pudieran contraindicar la posibilidad de una extracción, y entonces es en donde la posibilidad de hacer endodoncias, inclusive en restos radiculares, es una alternativa que compromete de una menor manera a los pacientes a tener problemas relacionados con esta terapia. Para la selección del caso, esto es indispensable. Nuestros pacientes deben ser pacientes receptivos y que nosotros tengamos la posibilidad de explicarles claramente qué es lo que vamos a hacer. Creo que todos hemos tenido la experiencia de suponer que explicamos a los pacientes un procedimiento, y quizá con una sola pregunta muy sencilla nos damos cuenta que no hemos sido lo suficientemente claros para que el paciente entienda a lo que nos estamos refiriendo. En estos casos particularmente, en estos casos que son casos especiales por su poca posibilidad o por su limitada posibilidad de éxito, es muy importante que esos pacientes entiendan y que podamos explicarles a lo que nos referimos. En segundo lugar, tenemos que considerar en esta selección del caso el acceso clínico, ya sea quirúrgico o no quirúrgico, ¿verdad? Que sea un paciente al que le podamos hacer este tratamiento.
En cuanto a los procedimientos clínicos, tenemos que plantearnos como profesionales una estrategia del tratamiento. Regularmente estos dientes muy comprometidos han recibido tratamientos previos, han sido tratados por diferentes personas y requiere su plan de tratamiento, requiere basarse en una estrategia que por supuesto esté basada en protocolos clínicos que tengan evidencia científica y que eventualmente los apliquemos así como lo usamos en casos convencionales en estos casos especiales. Y otra parte también que es indispensable, contar con la suficiente experiencia y armamentario, con la suficiente tecnología, aparatología y equipamiento de materiales que nos puedan ayudar a solucionar estos casos tan especiales. Quizá ya para el paciente consideraciones importantes también, informales, como les comentamos detalladamente lo que es el procedimiento, riesgos clínicos y de pronóstico, en donde pudiéramos considerar eventos como es dolor, como son hinchazones, y eventualmente el pronóstico, en donde calculemos las posibilidades reales que puede tener un caso como estos. Hablarle al paciente de número de citas, regularmente son casos que no se solucionan rápido, requieren más citas de lo convencional. Por supuesto, el dentista que nos está refiriendo al paciente tiene que estar informado de la alternativa que le estamos ofreciendo, que tengamos que tener, por supuesto, también un consentimiento informado en donde el paciente nos autorice a hacer este tratamiento con posibilidades limitadas de éxito. Y costo. Son tratamientos que requieren más tiempo, más aplicación, más concentración, y creo que tenemos que considerar un costo justo por este esfuerzo que vamos a hacer. Para los dientes comprometidos involucran básicamente las tres especialidades más importantes del área, ¿no? Que son lo que hacemos nosotros, la endodoncia, la periodoncia y la prostodoncia. Puede haber dientes que tengan un compromiso endodóntico, dientes que tengan un compromiso periodontal y dientes que tengan un compromiso en la rehabilitación, o los tres. En este caso en particular, el motivo de mi charla va a descartar un poquito lo que es el compromiso periodontal y el compromiso de la rehabilitación, y nos vamos a enfocar un poquito más a la parte solo endodóntica. Y bueno, en la parte periodontal solamente mencionaremos que dientes que están periodontalmente involucrados algunas veces requieren de tratamientos endodónticos cuando estos pueden formar parte de la terapia. No necesariamente un tratamiento endodóntico en un diente involucrado periodontalmente va a solucionar, por supuesto, el problema periodontal, pero desde el punto de vista sintomático puede ser necesario hacer algunos tratamientos que eventualmente favorezcan la terapéutica periodontal. En el caso de la parte de rehabilitación, tampoco es el motivo de esta charla, pero debemos considerar que en muchas ocasiones los dentistas sugieren hacer tratamientos endodónticos en dientes cuyo compromiso en la rehabilitación puede ser cuestionado, pero por razones profesionales a veces tenemos que cumplir con las solicitudes de nuestros referidores, y a veces tenemos que hacer tratamientos donde aún eventualmente nosotros consideremos un limitado chance de éxito desde el punto de vista de rehabilitación, pero tenemos que considerar que la responsabilidad en la parte de la rehabilitación es del propio dentista. Nosotros cumplimos con tratar de hacer el mejor tratamiento dentro de nuestras posibilidades, quizá con complicaciones como todos sabemos en el aislado y otras situaciones, pero eventualmente la discusión digamos profesional con el rehabilitador nos lleva a tener el mejor entendimiento, pero creo que todos hemos hecho tratamientos de endodoncia en casos en donde consideramos que la rehabilitación puede ser cuestionada. Y no solo eso, sino que con el tiempo algunos de estos casos pudieran afectar el resultado del tratamiento endodóntico. No es infrecuente que nosotros encontremos casos donde inicialmente pudiéramos haber cuestionado la posibilidad de rehabilitación, lograr un tratamiento endodóntico de buena calidad,
y que eventualmente después tengamos el riesgo de que un adecuado sellado en la restauración, un mal manejo de la zona, por ejemplo, de la cámara pulpar, pudiera significar poner en riesgo nuestro tratamiento. Y casos como este que me gustaría enseñarles, en donde la posibilidad de hacer endodoncia sobrepasa no solamente el hecho de mantener el diente en la boca, sino, como vamos a ver en estas radiografías, mantener prácticamente, así como fiesta, una rehabilitación detenida solamente por un canino. Obviamente, digamos, la situación estratégica de este diente, pues es indiscutible, ¿no? Jamás me imaginé que ese diente iba a ser el pilar, como lo están viendo en las radiografías, de prácticamente toda esa parte de la rehabilitación. Pero yéndonos más a la parte endodóntica, que es la razón básicamente de esta charla, quisiera comentarles que pues hay dientes que tienen un compromiso propiamente endodóntico, excluyendo lo que comentamos, la parte periodontal de la rehabilitación, en donde la razón del cuestionamiento del tratamiento es meramente endodóntica y la posibilidad de solucionarlo es así, y claro, eventualmente después la rehabilitación va a formar una parte importante de esto, ¿no? Pero este caso en particular, yo quisiera, esta charla está orientada en base a algunos casos que quiero compartir con ustedes. Por supuesto están sujetos a discusión y también quisiera comentarles que estos casos de dientes comprometidos tienen muchas maneras de solucionarse. Hay 1000 maneras de llegar a Roma. Lo que yo les vengo a presentar aquí es la manera como he considerado prudente solucionarlos, pero no descarto la posibilidad de que haya otras maneras. Este caso fue hecho por mí hacía algún tiempo. Este fue el resultado final de mi tratamiento. Consideré que el resultado había sido conveniente. Sin embargo, después de algún tiempo, el paciente se regresa conmigo con síntomas, una rehabilitación extraña en la parte coronaria. Y por supuesto, el comentario del dentista era el que ven ustedes abajo. Le duele el diente en donde le hiciste la endodoncia. Bueno, todos hemos tenido situaciones como esa que no vamos a discutir ahora, pero bueno, ahora hay que enfrentar el problema, ¿no? Y para ello, estos procedimientos clínicos, como decíamos ahora, requieren de una estrategia. Y esta estrategia, por supuesto, debe estar basada con protocolos que tengan evidencia científica. Usar armamentario y materiales que tengan un comprobado valor científico, que tengan comprobada eficiencia en los protocolos de uso. Y básicamente estos dientes, en caso de ser dientes vitales, que vamos a comentar algunos ahorita, como cualquier tratamiento de endodoncia, el tratamiento va a consistir en la eliminación del tejido vital. Si son casos infectados o retratamientos, la desinfección, la reparación del nicho en caso que haya necesidad de hacerla, el sellado del defecto y finalmente la obturación. Vamos a ver a lo que me refiero. Particularmente en este caso, pues tenemos que buscar una estrategia. Tenemos una restauración extraña, aparentemente con una resina, con amalgama. Tenemos un poste que está perforando la zona de la furca, el dentista se desvió y ahora tenemos que buscar la alternativa de solución. Son dientes, como decíamos hace rato, son dientes que puede estar la extracción muy cerca de la vida de estos dientes. Entonces, estos son los verdaderos dientes endodónticamente comprometidos. Entonces, vamos a hacer una estrategia y vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer. Necesitamos el armamentario y lo que estamos diseñando ahí es, primero tenemos que calcular que tenemos un poste y el poste tenemos que, la radiografía aparentemente era un poste prefabricado que teníamos que mantener, por supuesto no cortarlo, porque si lo cortamos perdemos toda la posibilidad a lo mejor de extraerlo, y vamos a eliminar todo el material que el dentista ha puesto en la zona del acceso hasta llegar a la zona de la gutapercha. Una vez que hemos llegado a la zona de la gutapercha, tenemos bien identificado la zona donde está el poste con su resina y vamos a tratar de eliminarlo. Aquí decíamos hace ratito el armamentario, contamos con ultrasonido, estas puntas Start X a mí han sido de gran utilidad. Empezamos a cortar la resina que está alrededor del
poste y a tratar de vibrar el poste para tratar de desalojarlo. Ese es nuestro primer paso. Vemos como se ve en el video, lo estamos moviendo y una vez que tenemos chance de moverlo, lo eliminamos con una pinza y para tener acceso a la zona de la perforación. Una vez que tenemos vista la zona de perforación, nos dedicamos con una microsucción y con una irrigación a tratar de ver dónde está la zona de la perforación y dónde está la vía del conducto original. Ahí, como pueden ver, esta es la zona de la perforación y aquí es donde está el conducto original. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es, primero, habíamos visto que había una zona radiolúcida, eso quiere decir que hay bacterias relacionadas con el problema, y entonces nos vamos a dedicar ahorita a tratar de sellar la zona del conducto original con un material que puede ser ionómero de vidrio, puede ser en este caso cari, puede ser algún material que nos permita sellar la cavidad, porque vamos a trabajar en la zona de la perforación. Podemos utilizar aparatos sónicos o eventualmente ultrasónicos. Sabemos que hay bacterias involucradas en esa zona. La irrigación, podemos utilizar hipoclorito del 1%, y ahí tenemos claramente la zona de la perforación, la zona del conducto original, donde nos vamos a dedicar ahora a tratar de sellar ese defecto que está en la zona. En este caso, vamos a utilizar MTA, y el MTA regularmente lo podemos colocar con la consistencia que ven ahí, como está ahora, y podemos llevarlo o con instrumentos para condensación vertical, o podemos llevarlo con puntas de papel de una manera muy sutil, tratando de no presionar al tejido, pero tratando de hacer que el material esté en contacto con el tejido. Hay cierta discusión acerca de si es conveniente medicar o no con hidróxido de calcio en estos casos. Hay mucha discusión porque el MTA, en casos de acidez, su endurecido puede ser afectado, y algunas personas prefieren medicar con hidróxido de calcio previamente. En lo personal, yo prefiero que este MTA, como ven que lo estamos condensando en esa zona, que el MTA tenga un contacto íntimo con el tejido conectivo para que eventualmente pueda, y que no haya otro material entre el MTA y el tejido conectivo para que pueda tener un efecto, el efecto más deseable del material. Lo podemos condensar, como decíamos, con estos condensadores verticales, o podemos utilizar puntas de papel. Y bueno, este es el resultado que tenemos a un año. Vemos aquí la zona radiolúcida que estaba. Vemos cómo la condensación que logramos del MTA fue una condensación, decíamos, muy, como dicen los gringos, muy gentle, muy cuidadosa, para tratar de no sobrepresionar el tejido, y realmente la matriz que está teniendo ese MTA para no sobrepasarse es el propio tejido conectivo que está en esa zona. Esa es la manera como nosotros dejamos el caso después de haber obturado el MTA con el MTA, y tristemente vemos que no es la mejor restauración con el tiempo, y hay zonas que eventualmente pudieran comprometer nuestro tratamiento, pero bueno, eventualmente tenemos que lidiar con eso. La parte interesante es la respuesta de estos procedimienlos, de estos dientes tan comprometidos con protocolos de desinfección y de sellado. Desde hace ya muchos años contamos con este material MTA, y hoy en día contamos con una serie de materiales que son los hijos del MTA, materiales cerámicos que son seguramente van a ser en el futuro, ya lo están siendo, materiales de uso rutinario por el efecto de beneficio de sellado, de comportamiento, de comportamiento de estos materiales, y seguramente seguirán siendo materiales de uso. Otro caso que les voy a platicar, en donde no solamente el tratamiento endodóntico está comprometido, más bien donde en este caso también el tratamiento endodóntico está comprometido. En el caso anterior, como se fijaron, no rehicimos el tratamiento de endodoncia, simplemente manejamos la zona del accidente. Y ahora tenemos un caso en donde están comprometidos tanto la dirección del poste como la condición endodóntica. Entonces decíamos
que tenemos que manejar una estrategia previa, tenemos que manejar una estrategia de síntomas, tenemos que manejar una estrategia de la condición en la que está el tratamiento. Tenemos, o sea, todos sabemos que este molar tiene cuatro conductos. No sabemos si el dentista que hizo esto fue por una inhabilidad absoluta o por una complejidad técnica del tratamiento. Vemos el poste que está fuera de la posición donde debería haber un conducto palatino. Entonces, ideamos en estos protocolos iniciales con nuestro paciente la explicación de cuáles son las posibilidades que pudiera tener este caso. Vamos a empezar a trabajar. Los materiales que van a ver a la derecha son los que utilizamos. Entonces vamos a eliminar primero el poste. Yo los postes siempre los corto, los deshago, ya sea en la zona coronaria, en la zona cameral o en la zona radicular. Trato de nunca utilizar ningún medio de fuerza, sino más bien de desgaste. Hoy, con el uso del microscopio, tenemos acceso a zonas que jamás nos imaginábamos que podíamos hacer, con fresas de calibres muy pequeñitos, que tenemos muy largas, donde tenemos acceso a quitar los postes. Y bueno, estamos teniendo, como seguramente todos han visto, la condición que guardan estos casos donde está un fracaso endodóntico, ¿no? Nos estamos viendo de contaminación, llenos de filtración, que es nuestro principal enemigo en endodoncia. Y entonces nos vamos a dedicar a eliminar los restos del material, que estaban en la zona del acceso, y vamos a empezar a diseñar la estrategia. Sabemos que tenemos 4 conductos en ese diente, y vamos a explorar un poco la condición en la que está el diente, buscar que no haya alguna otra sorpresa. No es infrecuente encontrar perforaciones adicionales. Entonces ahí siempre tratamos de quitar la parte más gruesa de la gutapercha con fresas piso o fresas Gates, y tenemos que calcular más o menos cuál va a ser la condición. Esa es la zona donde estaba el poste, y es el conducto palatino. Sabemos que hay un conducto mesiopalatino que buscaremos, o MB2 que buscaremos ahí. Vamos un poquito a explorar la zona de la perforación. En lo personal, en esa estrategia de plan de tratamiento que hacemos nosotros, casi siempre buscamos sellar la perforación antes de completar el tratamiento, porque lo que tratamos es que ni los materiales ni las sustancias que utilizamos durante los protocolos de instrumentación y desinfección convencional entren en esa zona. Como ven, ahí estamos tocando la zona de la perforación y vemos ese exudado que sale, que simplemente con tocar la zona donde estaba el poste, ¿no? Uno de los motivos por los cuales este diente tenía problemas. Entonces vamos a limpiar y vamos a desinfectar el acceso de la perforación, como lo vimos en el video anterior, y posteriormente vamos a dedicarnos a tratar de completar la instrumentación en este caso. Y ya que tenemos la instrumentación completa, vamos, para evitar que los materiales de relleno entren en esa zona, vamos a sellar la perforación igual con el BMTA. Vemos ahí algunos restos en esa zonita del istmo que están relacionados con el conducto, con el MB2. Y ahora vamos a tratar de preparar el nicho, como decíamos inicialmente, para limpiar el nicho, para que eventualmente podamos sellarlo y ya luego podamos trabajar convencionalmente y terminar nuestro tratamiento, ¿no? Entonces, continuamos ahí en la limpieza, en la desinfección, tratando de quitar la mayor parte del material del tratamiento previo, y ahora vamos a dedicarnos entonces a sellar esta perforación. Ahí estamos ya con el MTA. Regularmente utilizamos este acarreador, ¿verdad? Que es, y ahí estamos llevando el MTA y lo empezamos, como lo veíamos en el caso anterior, a condensarlo muy gentilmente, tratando de hacer un relleno sin que presione demasiado al tejido adyacente, pero que tenga la suficiente adaptación para que el material pueda cumplir con su efecto
terapéutico y de sellado, porque esos materiales pues tienen un efecto terapéutico, porque son materiales bioactivos, ¿verdad? Permiten ese efecto terapéutico y aparte tienen un efecto de muy buena adaptación marginal, y no solo eso, sino eventualmente hay una unión química que se da entre la dentina y estos materiales cerámicos. Entonces, es como pueden ver aquí en la radiografía de la izquierda, cuando estábamos haciendo la perforación, luego los conductos fueron medicados con hidróxido de calcio y eventualmente fueron obturados. Al dentista referidor le solicitamos que el poste no lo hiciera cerca en el conducto palatino, que era donde estaba muy cerca la perforación, sino se hizo en el conducto distal, y vemos una restauración muy bien adaptada. A 2 años las zonas radiolúcidas se han solucionado, síntomas se han solucionado, 4 conductos tratados, y tenemos un caso que estaba en condiciones muy desfavorables y tenemos chance de rescatarlo y con muchas posibilidades de sobrevivencia. Otro caso relacionado con esta endodoncia extrema, estos casos tan comprometidos, este caso me gusta mucho, tengo ya algunos años que lo hicimos, en donde vemos que el compromiso era total. Es muy probable que cualquier dentista que vea este diente, lo último que pensara es en rescatarlo de la pérdida. Tenemos una zona de perforación acá, un relleno corto, un defecto ya eventualmente que ya se ha comunicado entre la zona apical y la zona periodontal, una furca muy involucrada, y en general un caso con pocas posibilidades de éxito. Este caso fue planteado al paciente y cuando se le habló de las posibilidades tan limitadas de éxito y él me dijo, ¿qué opinas? Yo le dije que yo estaba hecho para mantener los dientes en la boca, para no quitarlos, que dependía de él si aceptaba el pronóstico que yo le ofrecía, que era poco, y que en lo personal, y creo que a todos los que están escuchando esta charla y son endodoncistas y les apasiona lo que hacen, esto significa un reto, ¿verdad? Y el reto hay que tomarlo con la gente que sea candidato para recibirlo y con la información y con la estrategia y con el armamentario suficiente para enfrentarlo. Él me dijo a mí también me gustan los retos, entonces vamos adelante. Entonces, esto es lo que hicimos en este caso. Nuevamente la radiografía inicial, nuevamente vemos el defecto. El poste, vemos la zona radiolúcida, en ambos casos los conductos cortos. Aquí empezamos el tratamiento, la estrategia fue quitar el poste, por supuesto. Esto que ven aquí es el tejido epitelial de la zona de la furca, que inclusive ya estaba con epitelio en esta zona, acá. Esta zona decidimos trabajar el conducto distal, eliminar, por supuesto, sin solventes por el contacto que teníamos con el tejido conectivo en esa zona, y este tejido lo tengo que preservar lo más que pueda porque va a ser el que me va a permitir que esta zona repare. Necesito desinfectar las partes apicales, donde hay unas zonas radiolúcidas manifiestas, y sabemos que donde hay zonas radiolúcidas manifiestas hay bacterias. Y decidimos limpiar, eliminar los rellenos, tratar de eliminar todos estos restos de material que pudieran afectarnos con el relleno del material cerámico, y decidimos sellar. En este caso sí utilizamos hidróxido de calcio, y luego eliminar. El problema de hidróxido de calcio es que luego ese contacto íntimo que queremos con el material cerámico pudiera no lograrse porque hay hidróxido de calcio entre el tejido y el material cerámico. Pero en este caso lo hicimos así, esa era la terapéutica que usábamos en aquel entonces. Y después rellenamos todo el conducto distal, como lo pueden ver con la MTA. Todo el conducto distal es MTA. Les comentaba que igual aquí esta zona, en la zona de la perforación, no hubo necesidad de poner ninguna matriz de colágeno ni nada. El propio tejido fue la matriz que nos permitió llevar el material a esa zona. Los conductos iniciales son gutapercha y HB+, H26 en aquel entonces. Y bueno, vemos el resultado a 2 años. Realmente, cuando vemos estos resultados, amigos, nos damos cuenta que tenemos muchas posibilidades de salvar muchos dientes, que tenemos muchas posibilidades con los materiales cerámicos de lograr
prácticamente una regeneración. Si vemos nosotros la zona de la furca como está en esta zona, como estaba originalmente, vemos que pues hay espacio de ligamento, pero aparentemente hay una regeneración. Veo ligamento periodontal, veo hueso, veo diferentes tejidos, donde eventualmente esa estimulación, como hay algunos estudios que lo han demostrado, vemos que hay una estimulación de células que eventualmente pueden diferenciarse a las originales, ¿no? y buscar un efecto que pueda ser regenerativo, ¿no? Aunque esto, como todos sabemos, tiene su parte de discusión. Este otro caso que quiero compartir con ustedes también es un caso muy comprometido, más o menos, particularmente sin un tratamiento completo. Este muchacho no llega hace mucho conmigo y en estas condiciones hacemos el mismo planteamiento que hemos dicho y bueno, vemos zona radiolúcida aquí, la furca, vemos involucrada, vemos una gran destrucción. Por supuesto, el paciente se refiere a que nunca le encontraron los conductos y viene con nosotros para ver las posibilidades que tiene un muchacho de unos 35 años, en donde, pues obviamente, la posibilidad de mantener su muela para él, su molarcito, era muy importante. Entonces, le planteamos las posibilidades, las alternativas, y quiero mostrarles qué es lo que hicimos. En primer lugar, localizamos los conductos radiculares, nos dimos cuenta que su dentista le había puesto, después de haberle hecho la perforación, le había puesto una torna con formocripesol. Entonces nos vamos a explorar la parte del acceso que había hecho, tratando de no hacer ningún corte adicional más. Y no hubo necesidad, porque como ustedes pueden ver, el dentista ahí tenía los conductos, estaban a flor de piel, simplemente nunca los vio. Y bueno, creo que la lección es que el uso de magnificación en muchos casos de endodoncia es indispensable para lograr estos eventos, ¿no? Entonces estamos ahí medicando el caso, le estamos poniendo esta sombra es hidróxido de calcio que usamos en este caso en particular. Aquí vemos la zona de la perforación, vemos hidróxido de calcio y vemos la medicación que estamos haciendo con dióxido de calcio. Vean ahí la zona de la perforación y tamaño que tiene la zona de la perforación. Es una perforación muy grande, donde podemos ver, aparte no solo eso, sino el desgaste estructural que tenía esta pieza. Y bueno, estamos ahí listos para utilizar otro material cerámico, en este caso el biodentin o biodentin, y lo estamos colocando en la zona de la furca de una manera quizá un poquito menos densa que lo regular, para tratar que se adaptara de mejor manera a esos defectos, esas irregularidades que habían dejado el fresado que el dentista previamente había hecho. Y poco a poquito vamos adaptándolo en la zona lastimada, en la zona en donde queremos que haya una buena adaptación del material, un reforzamiento, porque este material es muy duro, tiene una suficiente cantidad de megapascales, muy parecidos a la dentina. Y vemos esta imagen. En esta imagen podemos ver, perdón, voy a regresar, en esta imagen podemos ver cómo el material endurece y nos deja una estructura lo suficientemente adecuada para que podamos hacer ya luego nuestros procedimientos endodónticos convencionales, buscar si tenemos algún conducto mesomedial, algún otro conducto distal, pero este material ha endurecido ya en este momento. Esta es una segunda cita después de haberlo colocado. Ya procedo a hacer el tratamiento y eventualmente tenemos chance de proteger el tejido que ha sido expuesto por la zona de la perforación, proteger y reforzar estructuralmente al diente y, por supuesto, dar las indicaciones al rehabilitador que correspondan para continuar con esto. Pero esto es lo que logramos con esto. Y bueno, el resultado evidente, les decía que tengo poquito tiempo que lo vemos, en 5 meses el resultado es espectacular, ¿verdad? Un buen dentista, donde se le dieron las indicaciones para que no tocara nada de lo que habíamos dejado en esta zona, y de la condición inicial que tenía este diente a la condición que está ahora, es muy probable que cualquier dentista que vea esta radiografía que está aquí jamás se imaginó cuál era la condición previa. Entonces,
tenemos muchas posibilidades de dientes que están condenados a hacer implantes, como en este caso no tengo muy documentado, pero es un caso de un doctor que insistió mucho en mantener su pieza en la boca muy comprometida, un defecto en la zona palatina muy grande. Este caso también fue totalmente obturado el conducto palatino con MTA, como lo vemos aquí. Hay sí, además una extravasación de MTA en esa zona, vean el defecto que tenía, y a solo 4 meses vemos, por supuesto, la remisión de los síntomas, y vemos que realmente va en muy buena vía. Hoy el doctor debe de tener ya una corona, que era la indicación siguiente, que le colocaron su corona, sin poste, por supuesto, que no entraran ya en la zona de la furca, porque vean el efecto tan grande que tiene, pero tenemos chance de que estos dientes puedan mantenerse por años, quizá de por vida, ¿no? Otra situación también, digamos, otra alternativa que tenemos en nuestro menú de opciones para nuestros pacientes para tratar esos dientes comprometidos, por supuesto, es la vía quirúrgica. Y la vía quirúrgica nos ofrece también algunas posibilidades de mantener estos dientes. Por ejemplo, la importancia estratégica de este central era muy grande. Su dentista, cuya odontología puede ser muy cuestionable, su dentista le había perusado los dientes, y perder este diente implicaba mucha pérdida para la paciente. El lograr una corona con un implante con los márgenes adecuados, como estaba, y lo peor es que esta endodoncia la había hecho yo, y esto es lo que el dentista me dejó de mi endodoncia, ¿no? Entonces ahora tenemos que enfrentar este caso. ¿Cuál es la estrategia que podamos tener? Pues la única alternativa que tiene este diente es quirúrgica, y no podemos hacer apicectomía, porque si hacemos apicectomía vamos a del material MTA, y ahora vamos a condensar. En esta zona aplicada, este es un corte que tenemos. No tan buena suerte. Nos ofrece, como en este caso, que era un caso de Guadalajara, es un caso de una imaginación latina, ¿verdad? Caso de la penetración de la zona periodontal, la zona como estaba, y había que tratar de buscar alguna alternativa conservadora que nos permitiera mantener el diente y no pensar en un implante. Ahí extraer el diente implicaría injertos óseos, implicaría quizá un defecto aún con el injerto. Entonces decidimos, estas son 2 angulaciones que tomamos. Este es el defecto de imaginación. Este está tomado de los dibujos del estupendo trabajo que siempre ha hecho el doctor Marco Versiani. Y decidimos operarla, decidimos hacer un tratamiento quirúrgico de todo el surco palatino y tratar de sellarlo con Biodentin o Biodentin. Entonces, este es el protocolo quirúrgico. Miren, estamos ya después de haber limpiado. Vemos que estamos ahí preparando con ultrasonido. Estamos ahí comprobando que el surco, hasta dónde llega el surco en la parte más apical. Estamos preparando ahí el surco y ahí lo estamos rellenando con Biodentin. Lo estamos rellenando todo el surco con Biodentin, y quisiera compartir con ustedes el resultado que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Tenemos las radiografías de 3 meses, 6 meses y 12 meses en esa angulación, donde vemos que la reparación realmente ha sido espectacular. La sonda no baja, ¿verdad? Desgraciadamente no ha sido reconstruido convenientemente en la zona palatina. Tiene el mismo Biodentin que yo dejé en aquel entonces en la parte marginal.
un poquito rugoso, retiene placa, pero aún así el resultado hasta ahora es espectacular después de un año. La chica tiene su diente, no tiene síntomas, no tiene nada, y bueno, es otro diente que ha sido rescatado en estos casos que les estaba comentando de tendencia extrema, dientes muy comprometidos. Este otro caso también es un caso muy interesante, donde todos enfrentamos de alguna manera casos como estos, casos calcificados. Escuchamos la última charla del doctor de dientes calcificados, del doctor Saavedra, maravillosa charla, la vez anterior. Y bueno, quisiera compartir, este caso fue enviado a mí así. Este caso lo había iniciado un colega endodoncista y me lo envió para ver si tenía yo chance de mejorar la condición, cosa que no hice, pero la radiografía que ven del lado izquierdo del 2012 fue hasta donde yo llegué y le propuse al paciente la alternativa de hacer una episiotomía porque la condición clínica bajo el microscopio era muy riesgosa. Al seguir bajando ahí decidí que me iba a detener y le iba a proponer un abordaje quirúrgico. Sin embargo, el paciente ya no regresó y regresó 3 años después con síntomas y yo le sugerí al paciente que la alternativa pudiera ser un reimplante intencional. Con posibilidades pocas de éxito por la condición coronaria, le sugerí al dentista que le rellenara el defecto con una resina, buscando el mejor material posible para esa zona, y decidimos hacer el procedimiento quirúrgico, que les comparto ahora. Entonces, ahí estamos haciendo con microbisturíes la zona del corte de las fibras del ligamento periodontal, la zona más marginal, ¿verdad? Y luego utilizamos elevadores de uso para implantología, para tratar de lastimar lo menos posible la zona marginal y tratar de hacer la extracción lo más limpia posible. Aparte que teníamos que tratar de utilizar los bocados del forceps lo más apical posible para no romper la raíz, que era nuestro principal temor. Ahí estamos haciendo la liberación de las fibras y la elevación con el elevador para implantes. Estamos haciendo la extracción y en este caso utilizamos MTA como material cerámico sellado. Estamos haciendo la preparación apical en esa zona. Hay que considerar que estos dientes tienen en el 40% de los casos 2 conductos, entonces hay que considerarlos dentro de la preparación. Estamos regresando al diente a su posición. Se lleva a su posición y eventualmente lo ferulizamos con resina. El control que tenemos aquí es un control que tenemos a solamente 3 meses. Lo anduve correteando para presentar esta imagen y vemos la situación marginal es realmente maravillosa, ¿no? En poco tiempo la lesión apical se ha reparado. Sí vemos aquí con cierta preocupación esta zona, este defectito, quizás sea por la angulación o por la inflamación que se ha mantenido después de esto, pero hasta el momento es poco concluyente que esto signifique algún efecto que vaya a afectar el diente. Realmente los casos de reimplante intencional con poco tiempo de exposición externa tienen un alto porcentaje de éxito. Este es el último de los casos que les quisiera compartir. Es un caso de una reabsorción. Desgraciadamente, cuando uno habla de evidencia clínica, tiene que mostrar controles y me resistía un poquito a presentarlo porque no tengo controles de este muchacho, pero es un caso de una reabsorción realmente impresionante. Pero lo que más me llamó la atención fue el aspecto clínico que quisiera compartir con ustedes. Es una fotografía, pero quisiera compartir con ustedes el video. Miren, en el video lo que vemos nosotros, esa es la resina que había colocado un dentista tiempo A.
Y en el momento que nosotros tratamos de eliminar esa resina con un explorador, nos damos cuenta que la resina salta, pero vemos ahí ese íntimo contacto entre el tejido inflamatorio crónico de la reabsorción con el tejido gingival, en la zona vestibular. Vemos cómo esto estaba totalmente invadido por ese tejido y conectado. Esta es la zona donde estamos haciendo el acceso por vestibular y estos son los efectos los que se han metido a tratar dientes con reabsorción. Vemos como ese queso gruyere y 9 vasitos sanguíneos en esa zona. Bueno, nada más voy a regresar tantito para mostrarles, este es el resultado final. Este muchacho hoy en día está con ortodoncia y la idea era extruirlo un poquito para tratar de lograr una restauración todavía mejor adaptada. Y bueno, la sobrevivencia de este diente pudiera ser cuestionable, pero inclusive por el mantenimiento óseo, inclusive la posibilidad de hacer una extrusión con la raíz ahí, nos da muchas posibilidades futuras de tener el mejor hueso posible para un eventual implante. Perdón, este era el último caso que quería comentarles porque últimamente, este caso también es un caso compartido con un excelente amigo entonces aquí en la ciudad, en donde se tuvieron problemas para el mal manejo de la raíz mesial y él fue enviado porque desgraciadamente ya la posición de las limas, el retomar la curvatura y una zona de velocidad muy importante, y el gran héroe de estos casos, doctores, se ha vuelto ahora el conducto mesiomedial. El gran héroe porque gracias a la localización de este conducto mesiomedial no solamente resuelto este caso, sino hemos resuelto muchos casos que antes estaban condicionados al fracaso. Perdón. Entonces, hoy, gracias a la información que hay, a la frecuencia con la que se presentan esos conductos, y nos dan una opción más para poder limpiar el sistema de conductos radiculares y lograr, como en este caso, un éxito en camino, ¿verdad?, de un caso que estaba también condicionado a un evento quirúrgico o a una extracción. Quisiera comentarles que, por supuesto, la información de estos casos, que seguramente todos han tenido alguno que quería yo compartir con ustedes, se basa en el uso de magnificación indispensable, el uso de instrumentos, el uso de irrigación ultrasónica, irrigación sónica, ultrasonido, fresas de tallo largo, materiales cerámicos variados, y todo eso junto con una actitud responsable y apasionada de lo que hacemos, nos lleva a tener, digamos, la mejor práctica posible y la mejor solución a eventos que antes no tenían la mínima posibilidad de haber sido solucionados. Cerca de todos estos éxitos también están los fracasos, ¿no? Este caso fue enviado por mí, era una monjita que se llamaba Sor, y se llamaba Rita para molarla, ya completen el nombre, y tenía un poste que le habían hecho cerámico, perdón, de fibra de vidrio, y el dentista me dijo, ahí te encargo, hazle un acceso chiquito porque le acabo de cementar la corona. Entonces, a este video se muestra cómo hicimos el procedimiento, pero el hecho es que logramos, después de mucho trabajo, eliminar el poste junto con su corona en posición. Logramos obtener una longitud de trabajo, un relleno dentro de las condiciones posibles, y en la siguiente revisión ya no estaba el diente. Entonces, estamos cerca del fracaso cuando hacemos estos dientes y hay que considerarlo en todos estos eventos. El pronóstico de un diente comprometido siempre va a ser reservado. Debemos de considerarnos que nuestra chamba es mantener los dientes en la boca. Cuando a mí un paciente me dice, doctor, ¿qué hago?, siempre yo le insisto en que mantenga su diente en la boca. Que el problema que el paciente tiene es aceptarme las posibilidades de éxito que le ofrezco. Pero siempre tenemos que pensar que debemos de hacer el mayor esfuerzo por dejar los dientes en la boca.
dentro de las condiciones de, digamos, de responsabilidad que eso implica. Y también eso implica también retos, que muchas veces nos van a dar una gran cantidad de satisfacciones y algunas veces, como el caso de Sor Rita, alguna decepción. Esta preservación de estos dientes a veces es por plazos no determinados porque la condición final quizá no es la mejor, pero asociado con un buen rehabilitador tenemos chance de dejarlo por años. Y una última cosa, que esto no es para quejarse, es decir, esto siendo un reto significa que lo debemos de manejar con pasión y lo debemos de manejar con emoción cuando llegan con nosotros casos así. Esa es nuestra vocación. Les agradezco mucho la atención, estoy abierto a las preguntas que quieran hacer y estoy muy agradecido particularmente con COA, con Santiago Sánchez, que siempre ha sido una parte muy importante en mi desarrollo profesional. Santiago, muchas gracias y muy agradecido con todos por su asistencia aquí con nosotros el día de hoy.